Muy buenas y sean bienvenidos a Pelotazo. En la cara. Como ya sabéis, el lugar en el que repartimos sonrisas y fútbol. Como siempre, te hablan Jorge Hernández y Fabio Márquez. Te traemos toda la actualidad, lo que viene, lo que ya ha pasado. Pero sobre todo, y más importante, como siempre, fútbol total. Muy buenas a todos los que nos estáis viendo, buenas también a ti, Jorge. Otro día más que nos juntamos aquí para hablar de fútbol, para hablar de lo que ocurre, de unas semanas muy importantes, muy cruciales, en las que cada punto, cada partido, cada victoria, empate o derrota supone acercarte a un objetivo o alejarte de esa meta que te propones a principio de temporada. Está muy caliente en general la Liga, está caliente Europa, está caliente Segunda, el Mundial cada vez está más cerca, hay muchas lesiones que lo que están haciendo es que pues se preocupen mucho las federaciones. La verdad que está siendo un final de temporada bastante accidentado en lo que se refiere a lesiones y a cosas que ocurren y acaecen en el mundo del fútbol. Y nosotros estamos para contároslas como siempre. Gracias por estar aquí y Jorge, gracias también a ti por estar aquí con el micrófono como siempre. ¿Qué tal, Fabio? ¿Qué tal a todos también nuestros espectadores y oyentes? Lunes 27 de abril encaminamos una nueva semana de fútbol, una nueva semana en la que ya son solo 5 jornadas las que respectan al final. Entramos probablemente en una de las ligas de la parte baja más competidas y más bonitas, que ponen una recta final a esta liga 2025-2026 pues con muchas ganas y entusiasmo de ver lo que queda. Además, encaminamos una semana en la que se van a enfrentar los dos únicos españoles que siguen vivos en competiciones europeas, Atlético Madrid y Rayo Vallecano, sus partidos de ida, así que empezaremos a ver cómo es el camino a las 3 finales que les quedan para conseguir un título europeo a estos dos equipos. Así que semana y semanas pletóricas de fútbol que van a venir. Sí, tuvimos además una doble jornada de liga que ahora comentaremos, muy intensa, en la que ya sí que se han definido algunas posiciones un poquito más. Vemos ahí en Europa, ahora veremos un poquito más descolgado un equipo que otro. En el descenso, un Oviedo que está sufriendo de por demás y que lo tiene bastante complicado. Ahora lo iremos viendo. Solo nos queda, como hemos dicho, Champions, Conference con Atleti y Rayo Vallecano. La Liga Española, que este año está brutal en este final de temporada. Ya acabamos la Copa, ya no hay Supercopa de España, que también acabó en enero, con lo que nos quedan 2 torneos para acabar esto. Se acaba también, a su vez, el mes de abril para dar entrada a ese mes de mayo agónico para muchos equipos y agónico en muchos partidos. Dentro de nada tendremos esas ya típicas jornadas unificadas para que no haya problemas de amaños y para que sea todo en el mismo momento, todos los partidos. Así que, sin más, Jorge, pues vamos a empezar un poquito a darle a lo que más nos gusta, ¿no? Creo que antes de nada merece la pena comentar, yo creo que ya no es el evento de la jornada o del fin de semana en el fútbol español, sino probablemente uno de esos hechos que marcan un antes y un después en el fútbol, Fabio. Sí, quizás hemos tenido uno de los hechos que más empañan nuestra segunda división, la Liga Hypermotion o Liga Hipertensión para los más conocidos y los que más la sufren. Lo que ocurrió 26 de abril, es decir, ayer domingo, depende de cuándo estéis viendo esto, el domingo 26 de abril, en ese derbi entre el Huesca y el Real Zaragoza, en el Alcoraz, un derbi que siempre es caliente, como debe ser un partido así, sin perderse nunca el respeto, en el que al final del encuentro, cuando ya iba agonizando el partido y el Huesca se llevaba una victoria merecida en su casa, Esteban Andrada, portero del Real Zaragoza, en una disputa ahí en el centro del campo y mientras que increpaba un poco al árbitro, tuvo un enfrentamiento no, porque dos no se pelean si uno no quieren, pero en este caso sí que fue uno el que propinó ese golpe. Esteban Andrada se dirigió corriendo hacia Pulido, capitán del Huesca, y le propinó un puñetazo en la cara, de hecho saltando con bastante fuerza, que es como lo refleja así el árbitro. Me estoy refiriendo a lo que refleja el árbitro. En el minuto 99 saltó y propinó ese puñetazo con fuerza excesiva a este jugador. Además, de forma intencionada y con sus respectivos insultos, lo que puede acarrear una sanción de hasta 15 partidos. Ahora, Jorge, tú incidirás más en el tema un poco no más de esos partidos, cómo puede ser la sanción, pero un hecho que empaña un derbi. Eso es, y más aún siendo un jugador como Andrada, con 35 años, muy veterano, que venía de Monterrey, de México, ligas también complicadas, y que con esa edad cometas
un acto así, un puñetazo, y cómo quedó la cara de Pulido después, es sin duda algo que hay que castigar y decir públicamente en pelotazo en la cara. Empaña mucho lo que es la situación de un Zaragoza que tenía una posibilidad nuevamente de recuperar un poco y salir de la situación de descenso en la que se encuentra, y dejan bastante tocado. Además, enfrentarte en un derbi contra el propio Huesca y acabar perdiendo y acabarlo así. Así que situación complicada para los maños, que hablando de lo que es la posible sanción de Andrada, hemos visto precedentes en la Liga Española, como ocurrió con Pepe en su momento, que le cayeron unos 10 partidos por no una situación parecida de un puñetazo, pero sí una conducta violenta de aquel, la patada que le da Casquero. Hemos visto, comentabas tú, el lanzamiento de una bota de Arda Turán, Sí. el mordisco en su momento en el Mundial de Luis Suárez. Pero repasando un poco lo que son las normas de lo que hemos leído, podrían llegar a caer Andrada entre 4 y 12 partidos por esta conducta violenta. Además, hay que tener en cuenta que hay varias situaciones que agravan la cantidad de partidos que pueden llegar a completar la sanción de Andrada, que son efectivamente el juego estaba parado, si Pulido representa una lesión en su rostro tras el puñetazo también podría agravarlo, si el puñetazo, como se puede ver claramente, es intencionado. Así que dejan una situación a una Andrada que salió en una cierta rueda de prensa, en unas ciertas declaraciones, a exculpar un poco los actos que tuvo y a reprimirse y a pedir perdón por los actos cometidos. Pero situación complicada después de lo que has hecho, porque siempre se justifica que, como tú has dicho y bien has dicho, los derbis tienen que ser calientes, Sí. los partidos pueden ser calientes, y más cuando se están en estas situaciones que los dos están en una situación complicada del descenso de la segunda división, pero como jugadores profesionales deben también mantener unas normas y un comportamiento dentro de los terrenos de juego. Sí, más aún hablando de un final del partido que fue muy bronco, que fue lleno de, bueno, pues de ya con las sustituciones hechas. Es verdad que fue un partido de ida y vuelta, pero con mucha bronca, y en el que al final un puñetazo así deja esa guerra fría que había a lo mejor de bronca y de no ocurre nada en detonar la guerra real, porque luego, lógicamente, ambos staffs técnicos y los dos banquillos saltaron al campo en un intento de disuasión, pero además de bronca, porque es normal, el ambiente está caldeado. Ya hubo una pelea entre todos multitudinaria, expulsiones de Dani Jiménez, también portero del Huesca. Es más, en los dos equipos acabaron el partido dos jugadores de campo como porteros. Y yo creo que estas cosas son las que reflejan la situación del club, un club que está sufriendo mucho desde hace años, que no se encuentra en la categoría, y que a lo mejor, pues como hemos dicho en principio de temporada, lo dijimos mucho, me acuerdo, que hay equipos que quizás tienen que tocar fondo para poder volver. Lo vemos en el caso del Depor, lo vemos en el caso del Racing, en el caso del Castellón, y así puedo seguir un buen rato. Son equipos que tienen que tocar fondo a veces para volver a ser grandes, y la situación en Zaragoza no es buena. Es cierto que con ese vídeo, con esas disculpas, se puede atenuar un poco esa sanción, pero lo que está claro son las imágenes, que son brutales, y en las que, bueno, pues se pudo ver un puñetazo de unas características graves. Para lo que hemos visto en otros momentos, pues la bota de Arda Turán está muy mal, lógicamente, esa patada de Pepe está muy mal, pero hablamos de un puñetazo en la cara con una fuerza excesiva. Y justamente hablamos de puñetazo en la cara. Yo creo que he hablado con Andrade y lo que quería hacer era un pelotazo en la cara. Lo Sí. mismo que debéis hacer vosotros, porque me dijo Andrada que os puede llegar a pasar lo mismo, de forma un poco humorística, si no nos seguís en nuestras redes sociales, que es muy importante para no perderos nada. Para los que nos estáis viendo por YouTube, las tenéis justo por aquí debajo de mí, y para los que nos escucháis, os las cuento. Pelotazo en la cara, todo junto y en minúsculas por Instagram, pelotazo en la cara y todo junto y en mayúsculas por YouTube, plataformas de audios, pelotazo en la cara en mayúsculas y separado, y la joya de la corona en TikTok, nuestros vídeos fragmentados, que ahora también sabéis que se diversifican en Short y en Instagram, los podéis ver, pero principalmente en TikTok, pelotazo en la cara, de cualquiera de las maneras que lo busquéis, el logo naranja, las dos caras que salen por aquí, y a disfrutar del contenido. Sí, a disfrutar de contenido. Es verdad que esta noticia no nos gusta comentarla, no nos gustaría que fuera lo que abriera el podcast, pero es necesario castigarlo y además que lo conozcáis. Pero también hay noticias buenas, como que estamos a punto de los 500 seguidores en TikTok, gracias a vosotros, que sois los que nos seguís, los que no paráis de darnos me gusta. Y muchas gracias también porque en YouTube hemos pasado la barrera de los 120 suscriptores. Ahora sí, ya nos vamos con lo bueno, con la Liga EA Sports, como me gusta a mí llamarla, que está que arde.
Jornada 32 y 33, lo que hemos tenido la semana pasada. Nos vamos a centrar un poquito más en la jornada 33, que ha sido lo último que hemos tenido, ya que la jornada entre semana, pues no, haremos balance de ella cuando os mostremos la clasificación, como hacemos en todos los episodios. Pero es cierto que la jornada 33, que es lo más reciente, es lo que vamos a tener hoy presente en Pelotazo a la Cara. Y vuelve una de las cosas que tal vez muchos no os acordabais o incluso nos pedíais que volviese, que es el 11 de Pelotazo en la Cara. Han sido semanas un poco diversas entre periodos vacacionales, periodos de selecciones, jornadas un poco que han quedado entre medias, un poco con cierto tiempo un Sí. poco alejadas de lo que era la grabación del programa, y aprovechando esta doble jornada y esta cercanía que hemos tenido al fin de semana, vamos a hacer un poco de repaso de forma rápida y lo vamos a hacer mediante este 11 que ahora mismo os presentamos en pantalla para recordaros, o para los que nos veáis por primera vez. Es un 11 que se compone no de los mejores jugadores de la jornada, sino es un jugador o jugadores por partido, porque hay 11 puestos de cada uno de los 10 partidos, en este caso 9 porque no contamos con el Levante español que habrá hoy, y es la selección un poco de, igual no el mejor jugador, sino una pieza que nos ha parecido correspondiente destacar en este 11, y este es el que hemos presentado de esta jornada 32 que ha habido este fin de semana. Sí, además ya sabéis que podéis aquí en comentarios dejarnos vuestro 11, qué cambiaríais, qué no, qué jugador crees que debe aparecer en este 11, que siempre se nos quedan muchos. Claro que sí, tenemos una liga con mucho nivel y lógicamente poniendo nuestro míster, que nos digáis cuál creéis que es el técnico de la jornada, porque es cierto que ahora mismo estamos viendo muchos cambios en muchos estilos de juego, porque cuando te juegas tanto te vas mucho al ataque, te encierras un poquito más y se está viendo ahora realmente las pizarras de los equipos. Y vamos a hacerlo un poco siguiendo el orden del que ha concurrido la jornada. Vamos a comenzar por el partido de viernes, un poco partido atípico, ya que veíamos a un Real Betis y Real Madrid. Fue un partido que, por dejarlo resumido en pequeñas pinceladas, con algunas polémicas que no vamos a incidir demasiado en ellas, pero un partido que se resuelve con empate a 1, que prácticamente no deja contento a ninguno de los dos. Es un Betis que mantiene la quinta plaza a 6 del sexto, aunque yo creo que es que a los dos no le resuelve nada. Es un partido que sí que es cierto que no es uno de los Real Madrid peores de lo que estamos viendo, pero vuelve a ser un Real Madrid que no vuelve a terminar, ni muchísimo menos de demostrar el nivel que puede llegar a dar este equipo, y más viniendo de la última dinámica un poco más competitiva, llamémoslo así, del equipo de Arbeloa, pero es un Real Madrid que de nuevo deja bastante que desear, y el Betis acaba salvando un punto con el gol en los minutos finales de Bellerín. Sí, en la Cartuja yo creo que al final, si hay que sacar a un equipo que sonríe un poquito más, sería el Betis, porque se nutre de esos tropiezos que está teniendo el Celta, entonces un punto siempre es bueno contra un Real Madrid. Yo creo que el perjudicado y el que realmente debe dar la cara, de hecho muchos aficionados del Real Madrid, a la salida del autobús, cuando volvían a su ciudad, a Madrid, incluso allí en la propia Cartuja, sí que se dirigieron con palabras malsonantes al equipo debido al enfado. Prácticamente ha tirado la Liga al Real Madrid en este partido. Es muy complicado que consigan recortar esos puntos al Barça, incluso teniendo en cuenta que queda un clásico en este calendario final, en este tramo final de temporada, pero es un partido en el que se vuelve a ver estas evidencias que ya vemos todos, que es un Real Madrid flojito, un Real Madrid que le hace en peligro muy fácilmente, y en el que, de nuevo, si tuviera que destacar a un jugador, sería también Andriy Lunin, que está haciendo, la verdad, una buena parte de esta temporada. En el centro del campo tampoco hay nada claro, es verdad que ahora ha vuelto Bellingham y está teniendo más protagonismo, pero es un Real Madrid flojito que tiene que cambiar bastantes cosas. Mucho trabajo por delante este verano en Madrid, que ya suenan muchos nombres también para el banquillo, que lo comentaremos al final de temporada. Por parte del Betis, vuelve Lo Celso al 11, muy importante. Jugó, en la segunda parte entró y jugó varios minutos, y eso es muy importante, que vaya entrando Lo Celso, que vaya entrando Isco. Y fue Bellerín, fíjate, el que hemos puesto en el 11 y marcó ese último gol del empate, que no está haciendo un buen tramo final en Conference, le vio un poquito flojo, pero dio la cara cuando la tuvo que dar. Y de ahí nos vamos a ir al sábado 2 de la tarde con una de las finales que ha ocurrido esta jornada en la parte baja, que fue ese Deportivo Alavés Mallorca. Sí. Hay veces que las finales se juegan en este tipo de partidos, no solo en la Champions, en la Copa o en partidos en los que te juegas trofeos. Un Alavés-Mallorca, un enfrentamiento directo entre dos equipos que, en fin, pues están lidiando con el descenso. Dos equipos que decíamos, muy interesante ver, ese Quique Sánchez Flores contra De Michelis, dos planteamientos muy distintos. Un Quique Sánchez Flores que parte con una línea de 5, que baja Ángel Pérez y Abder Rebach abajo. Abder Rebach, que ha entrado en nuestro 11. Y Toni Martínez también, arriba. Pues jugadores que están acostumbrados a jugar arriba, como Rebach y Ángel Pérez, jugaron atrás. Toni Martínez, de nuevo, decanta el partido, aunque se va tocado del encuentro.
Y un Alavés que, bueno, pues respira un poquito más y que agradece que haya llegado Quique Sánchez Flores a los banquillos. El Mallorca, pues bueno, pues seguirá luchando por esa permanencia con un equipo que también está jugando a un juego bastante interesante. Partido muy bonito el que se vivió en Álava. Y de ahí pasamos a las 4:15 del sábado con un Getafe Fútbol Club Barcelona. Un Fútbol Club Barcelona que yo creo que ya se podía esperar cualquier cosa después de la buena dinámica en la que viene el Getafe en estos últimos partidos, de que está sexto clasificado con 44 puntos actualmente en la clasificación, metido en Europa, y sobre todo porque según los precedentes es un Barça que llevaba sin ganar en el Coliseum desde 2019. Datos que son sorprendentes tras esta victoria 0-2. Estamos metiendo en este 11 a Pedri, metemos a Fermín, autor del primer gol. Yo creo que son un poco los desencadenantes de esa victoria del Barça. Son los dos que más lo estaban intentando en la primera parte y era muy evidente cómo buscaban esos huecos. Especialmente destacamos a ese Pedri que entra en ese selecto grupo de futbolistas que salen ovacionados por la afición rival de un estadio. Así que más que merecedor de meter en este 11. Y sin irnos de esa parte este del país, nos vamos a Mestalla. Partido en el que había mucho en juego entre el Valencia y el Girona, sobre todo, bueno, pues por esos últimos partidos en Mestalla en los que el Valencia ha recibido bastantes pitos. El Girona de Mitchell, que llegaba bastante bien, a pesar de esa última derrota, es un equipo que ha llegado bien a este tramo final de temporada, pero no pudo aguantar esas acometidas de Ramazani arriba, que está siendo un puñal y se lo están rifando en Europa a este jugador, porque hizo un verdadero partidazo. 2-1 para el Valencia, que deja el descenso ya a 5 puntos, ya con más tranquilidad. Es cierto que el Girona también lo deja a 4 y no está quizás en esa lucha tan intensa del descenso, pero tampoco se debe olvidar de que ahí ocurre lo que ocurre. Dimitrescu ha entrado en nuestro 11 por su gran papel en este partido y por cómo está salvando al equipo cuando se debe, en los momentos cruciales. Y también, bueno, hay que hablar de más jugadores como por ejemplo Umar Sadik, que también está poquito a poco encontrando su hueco en el Valencia, pero sin duda fueron Ramazani y Dimitrescu los autores de esta victoria. Completamente de acuerdo, sobre todo quiero destacar ese Dimitrescu, que tal vez se veía complicado que ganase la titularidad en este Valencia de Carlos Corberán, y el tío ha luchado por su objetivo y sigue ahí, así que bastante destacable, que probablemente yo creo que ya se disponga como el portero titular para la próxima temporada en Valencia. Sí, más aún teniendo en cuenta que es un Valencia que suele recibir bastante arriba, es decir, que abajo. Es un equipo que concede también un poco en el centro del campo. Aunque Guido Rodríguez es más jugón, Javi Guerra se sacrifica bastante, pero sigue recibiendo bastantes ataques y siempre tiene que tener un portero como Dimitrescu, ¿no? Un portero que te resuelva. Más aún cuando, bueno, pues tu portero suplente, Cristian Ribeiro, que es un portero que ya viene de jugar, de estar en el Valencia, en la cantera, más años, pero no está hecho para ser titular. Así que Dimitrescu, buen portero, la verdad. Y pasamos al partido que cerró el sábado a las 9 de la noche, Atlético de Madrid Athletic Club. Y os avisábamos de que en la ida había sido un partidazo, ¿por qué no lo iba a seguir en la vuelta? Partido más que competitivo, sobre todo los del Cholo Simeone, que venían en una muy mala dinámica en Liga. Llevaban 4 partidos sin ganar y volvieron a ganar frente a un Athletic Club que además se puso por delante en los primeros minutos. Un Sorlo destacado con ese doblete y que por lo menos le permiten coger un poco de aire y recuperar sensaciones a esta ida que va a tener frente al Arsenal el miércoles. Sí, el Atlético de Madrid es cierto que lo que tú dices, en Liga no estaba bien, la había tirado, vamos a dejarlo ahí. Además, esa final de Copa ha dolido mucho y sí que es verdad que les ha dejado un poquito tocados, pero se han sabido sobreponer con esta victoria y dejando al Betis a 10 puntos. Yo creo que ya sí que es clara ese objetivo, que no debería ser el objetivo del Atleti, pero lo ha llegado a ser en este tramo de temporada, que es ese cuarto puesto, esa clasificación a Champions por méritos en Liga, que la va a conseguir. Son 10 puntos de diferencia. Raro tendría que ser que no lo consiga. De nuevo, un Sordot que cumple cuando se le necesita, un Griezmann que lo van a echar mucho de menos el año que viene en el Real Metropolitano cuando se vaya a Orlando, que ya salió. ¿Orlando era? ¿City? Pues ahora Estoy casi seguro, Orlando City. Bueno, a la MLS, aventura estadounidense, y lo van a echar mucho de menos el año que viene porque está haciendo un temporadón. Noticia esa, la de Pablo Barrios, tuvo que salir sustituido, pero bueno, volvió a los terrenos de juego, aunque con mala suerte. Y Coque, que sigue siendo el incombustible del Atlético de Madrid. Atleti cuarto. Y de ahí pasamos, yo creo que a uno de los partidazos de la jornada con un Rayo Vallecano, que al igual que Atlético de Madrid encamina el partido de ida.
es un Rayo que Buah. prácticamente con la permanencia asegurada empieza a soñar un poquito más cerca. Pues festival de goles el que hubo en Vallecas, un partido que tenían perdido porque el resultado era de 1-3, ya en el minuto 80, minutos finales en los que ya, pues bueno, cuesta remontar esos 2 goles. Una Real que se encerró atrás, quizás es el error del equipo de Pellegrino Matarazzo, que sin quererlo se fue encerrando para atrás y sí que es verdad que empezó a conceder bastante. El Rayo se vino arriba, la afición pedía más y fue cuando Leyen, que es central del Rayo Vallecano, y al rescate Alemão en el 99 fueron quienes dieron este empate. Incluso con un posible penalti en los últimos instantes de Remiro, por el que hubo muchas protestas, y si Palazón fue expulsado, y hubo muchas protestas, no llegó, empató el Rayo Vallecano de forma épica en los últimos minutos y que recompensó mucho Vallecas con una ovación al equipo en minutos finales. De hecho, tardaron mucho en salir del campo porque quieren alentar a su equipo para este partido que viene de Conference League, que ahora comentaremos. Diría que de lo que pudo ser ese 1-3 a lo que fue el 3-3, aunque sea solo un punto, anímicamente de cara al partido contra el Estrasburgo, te da mucho venir de remontar en Liga. Quiero destacar simplemente dos cosas por hacer un poco de repasín rápido sobre el partido. Una es la complicidad que ya estábamos viendo recogiendo tus palabras entre afición y jugadores, Sí, que cada vez se nota más espectacular en Vallecas y deja más un ambiente de afición de primer nivel. Y lo segundo es el nivel de Alex Remiro esta temporada. Especialmente voy a dejar un dato que yo creo que sorprende como portero probablemente seleccionable al Mundial, que es que no es que haya evitado goles, sino que hace una suma de más de 4,77 goles esperados, es decir, ha recibido 4 goles con 77 más de lo que podría esperar, que son datos realmente yo creo que abrumadores. significantes para un portero supuestamente de primer nivel, y además sumado a un poco el caldo de cultivo que se produjo en esa final de Copa con un Marrero héroe, tal vez para la próxima temporada con un Remiro que le queda un único año de contrato con la Real Sociedad, deja un poco yo creo que el debate abierto para que pueden hacer en la próxima temporada en la portería, porque Alex Remiro, excepto ese partido contra el Fútbol Club Barcelona, que yo creo que es uno de los mejores partidos que ha hecho Sí, la eso temporada fue y en su brutal. carrera, la temporada está siendo bastante de menor nivel a lo que venía mostrando. Claro, y el debate entra ahí, es un portero seleccionable para España, es un portero habitual en los planes de la Fuente cuando la selección hace convocatoria, ya sea amistoso, UEFA Nations League, siempre lo lleva, aunque a lo mejor no juegue minutos, siempre va, y quizás ahora se tiene que replantear de la Fuente si es un portero que debe ir al Mundial, si quizás ese Raya Unai Simón, que vemos bastante claro, debe completarlo Joan García, o debe ser Robert Sánchez, o debe ser otro portero que no sea Alex Remiro, al igual que Matarazzo para los planes de la temporada que viene. Debe pensarse si Unai Remiro es un portero totalmente suplente que solo juega Copa del Rey o quizás poco a poco ir dándole titularidades en Liga. Se lo dejamos para Matarazzo. Por parte del Rayo Vallecano hemos destacado a Ilías Acomach, jugador que vino cedido del Villarreal hacia Vallecas, con la búsqueda, ¿no?, de esos minutos que no estaba disfrutando en el submarino amarillo, lo ha conseguido lograr. Es cierto que porque Jorge de Frutos ha tenido un par de lesiones, ha salido un poco de esa titularidad tan indiscutible, entra Camello, da pie a esos dos extremos que utiliza el Rayo Vallecano, con Ilías Acomach, con Carlos Martín, ahora últimamente también jugando mucho, y con Unisi Palazón en la media punta. Muy bien Ilías Acomach, me está gustando mucho este tramo final de temporada que está haciendo el jugador del Rayo Vallecano y del Villarreal, y que seguro que va a ser muy importante de cara a esta Conference League, esas rotaciones entre De Frutos, Alemão, Ilías Acomach, Isi Palazón, que un poco todos vayan repartiéndose los minutos, porque es cierto que la cantidad de minutos que está viendo esta temporada y estas últimas 3 temporadas por tema calendario está siendo muy exigente para los jugadores, y como repito, se está notando mucho en tema enfermería de que, bueno, pues que las piernas dan hasta donde dan. Igual de importante que fueron los 3 puntos que sumó a las Uf, 4:15 de la tarde del domingo el Elche frente al Real Oviedo. Un Real Oviedo que tal vez salió al Carlos Tartiere con otra de las finales. Yo creo que los nervios le pudieron al equipo dirigido por Almada, y de nuevo otra derrota que consuma. Empataron frente al Villarreal. Son 2 partidos en estas últimas 2 jornadas que debería haber sumado los 3 puntos para poder mantener la lucha y mantener el sueño de mantenerse en primera división. Tal vez con esta derrota ya casi confirman virtualmente su descenso, así que se le acaban los sueños. Por la parte contraria, es un Elche que, al igual que Eder Sarabia, puso esa cara de tristeza convirtiéndolo en uno de los peores equipos de 2026. Ya son 12 de los últimos 15
o 9 de los últimos 12, solo superado por el FC Barcelona en estas últimas 4 jornadas, que ha sumado 12 de 12. Así que un increíble papel el del equipo de Sarabia, que ya se sitúa como un equipo prácticamente contendiente a ser uno de los equipos que se queden en esta competición. 7 puntos, lo que le distancia ahora mismo al Oviedo de una posibilidad remota de quedarse en primera división. Era un partido que debía ganar el Oviedo en casa, con su gente en el Tartiere, si quería permanecer en la Liga eSports. No lo ha conseguido. Es cierto que venía de una buena dinámica, venía de ganar al Sevilla. Bueno, un Sevilla un poco flojo, pero venía de ganar al Celta 0-3 allí en Balaídos, con lo que conlleva ganar un Eurocelta, con lo que estaba haciendo este año. Y ahora en casa pierdes un partido crucial contra un Elche que bastante asequible porque no estaba haciendo una gran temporada, pero Eder Sarabia ha tenido el valor y ha tenido esa sangre fría de conseguir darle la vuelta a la situación, a llevarse el partido, además con una muy pésima primera parte del Oviedo, pero en contraposición una buena primera parte del Elche, y que prácticamente en esos primeros 45 minutos se lleva el partido, aunque el Oviedo lo intentó en la segunda, excepto Kylian Chaira con una genialidad, hizo una jugada desde banda y consiguió anotar el gol. Muy complicado para el Oviedo remontar este partido. Se le caen las opciones a este equipo tras 4 décadas, si no me equivoco, de su vuelta a Primera División. Se le complica mucho evitar esa recaída a la Segunda División. Aún así, yo ya lo he dicho esta temporada y lo hemos dicho este pelotazo en la cara. Pocas veces hemos visto en Primera División que no haya un equipo que ya estuviera descendido a estas alturas. Y el Oviedo hasta el último partido creo que va a estar peleándolo. Importante destacar eso, como es igual de importante el posible descenso histórico del Sevilla tras su derrota en el Sadar frente a Osasuna por 2-1. Bueno, pues hay que irnos también a máscaras tristes, pero en este caso algo que sorprende mucho. Un Osasuna-Sevilla que acabó con un 2-1, con ese último gol de Catena, el guerrero de Osasuna, que me encanta, que lo hemos metido en nuestro 11. La verdad que un jugador muy serio siempre en defensa, que marcó ese gol para dar los 3 puntos al equipo de Osasuna, que ya sí que consigue la permanencia, quedándose a 7 puntos del descenso e incluso soñando con Europa, porque hay que dejarlo claro, Osasuna es un equipo de mitad de tabla que ya deja a un lado la permanencia, que es un objetivo que está bien que lo cumplan, y ahora sí que puede soñar con una clasificación a Europa. El que queda tocado es el Sevilla. Un Sevilla que no es reconocible, un equipo que no reconoce su afición, no reconoce el periodismo, como nosotros, no lo reconocemos porque esto no es a lo que nos tiene acostumbrados el Sevilla, y mucho más importante que ni ellos se reconocen en el campo. Un once inicial raro en el que tu capitán es Gabriel Suazo, un jugador que ha venido este verano a Sevilla, 28 años, chileno, que pues no dudo de su profesionalidad, pero dudo que sienta el escudo del Sevilla como lo puede sentir a lo mejor Isaac Romero. Ese es tu capitán, ese es tu once, un Andrés Castín que está haciendo de lo mejor del equipo esta final de temporada, central, pero que no hay identidad ninguna, no hay juego ninguno. Conceden, lo que ahora nos darás tus datos, Jorge, lo que está concediendo el Sevilla este año es brutal atrás. Blajodimos, ha habido partidos que era para hacerle una estatua en el Pizjuán, en este caso en el Sadar, y que ya no pudo con ese Catena en el minuto 99. Duro palo para el Sevilla, que ahora mismo se queda en el tercero por la cola, en esos puestos de descenso con 34 puntos a 1 del salir del descenso. Es cierto que está cerca y es posible que salgan de esta situación, pero no puede justificar esa cercanía a la permanencia lo que es la situación en general de un equipo que hace escasos años era el dueño de la Europa League. Y ya por hablar un poco de lo que es las claves futbolísticas de esta derrota del Sevilla, cuáles son los aspectos tácticos un poco en lo futbolístico, qué supuso, qué significó, qué hizo el Sevilla mal para ser derrotado por Osasuna. Y es que vamos a hacer un poco referencia desde cómo cogió el equipo Matías Almeida. Era un Sevilla que poco a poco tal vez veíamos un poco esa evolución ofensiva, es un poco cambio de dinámica, es un poco cambio de roles, la posesión del balón. Un Sevilla que mostraba tal vez otro tipo de propuesta de juego, pero acabó cometiéndose a un equipo que se basaba mucho en protegerse dentro del área, un equipo que recibía muchas jugadas. Y Luis García Plaza
ha acabado siendo por un poco ser continuista de esta línea. Sí. Así lo vimos el otro día justamente en el Sadar frente a Osasuna, que es que los datos son realmente espectaculares porque la gestión de tu partido, sabiendo la situación en la que estás, con un 0-1 contra un equipo difícil que actualmente tras la victoria son los situados de Europa, que tiene sus objetivos y consigues ganarle en su propia casa con un 0-1, la gestión de esta situación con la victoria por delante yo creo que es nefasta por parte del equipo hispalense. Con el 0-1 ya es un Sevilla que recibe numerosos centros al área, carga numerosas veces Osasuna, crea mucho peligro. Además, con el 1-1 ya tal vez rescatas un empate, es que recibes 7 disparos, algo que yo creo que es inconcebible completamente para el Sevilla, yendo empate y en la situación en la que está. Es que yo creo que nadie, absolutamente nadie, tanto ni la afición de Osasuna ni la afición del Sevilla presente en el estadio, ni la que lo vio por televisión, diría, qué sorpresa, nos han ganado en el 90 con un remate de Catena de cabeza. Es que cargó Osasuna numerosas veces, como he dicho antes, y es que tuvo la victoria prácticamente en su mano. O sea, fue una situación que prácticamente el partido iba encaminando y el Sevilla es que se dejaba hacer, se dejaba jugar y se dejaba encaminar esa parte ofensiva. Así que una derrota desde la parte táctica que prácticamente fue algo previsible, algo que el Sevilla se estaba dejando hacer. No es un equipo que esté hecho para lo que planteó tácticamente y tampoco aquí somos expertos, pero es que es un poco lo que dejó el partido claramente en esos minutos finales cuando ya parecía que tenías un poco la victoria encaminada. Sí, es que yo creo que no hay mejor forma de hacer un balance de este partido que lo que tú has dicho. Y ya no es eso que concedes, es el 11 que sacas, un 11 en el que no participa Cor Adams cuando es uno de tus jugadores más diferenciales, un 11 en el que ya ni por asomo aparece Yuke, que llevo sin verle en el campo disputar 90 minutos, no sé ni desde cuándo, un jugador que era de lo más diferencial del Sevilla, Yuke, en parte ofensiva, un Nemanja Gudel que lo deja suplente cuando es el que tira de corazón en este equipo. Jan Usay, no sé dónde ha quedado Jan Usay, la perla que deslumbra a todos en la Real Sociedad. Fichas a Alexis Sánchez y le das 15 minutos por partido. En fin, es un Sevilla que duele mucho, a la afición le duele mucho esto. En redes sociales está que arde la afición sevillista, pero quizás tienen también que llevarse un golpe de realidad y llevarse este susto para volver un poco a ser lo que fueron en algún momento. Osasuna la cara feliz, pero Sevilla la cara triste de este encuentro. Y ya por cerrar el último partido del que vamos a hacer repaso, que es este Villarreal-Celta, ya sabéis, grabamos los lunes, no podemos comentaros lo que va a ocurrir en ese Español-Levante, que es un partido digno de ver para Sí. todos los apasionados al fútbol, pero por hacer un poco unas pequeñas pinceladas de lo que fue el Villarreal-Celta, es un partido que yo creo que deja un poco indiferentes a los dos equipos. Sí que es cierto que sobre todo perjudica bastante al Celta, que ya ha perdido esa sexta plaza que había consignado con mucho derecho durante cierta parte de la temporada, pero yo creo que tras la eliminación de Europa League está cosechando yo creo que una parte bastante triste para el conjunto vigués, que ya suma 3 derrotas seguidas en los últimos partidos de Liga, y un Villarreal que por su parte suma otros 3 puntos que ya le dejan 5 sobre el Atlético de Madrid, que va a cerrar prácticamente un tercer puesto, que yo creo que le estamos dando poca importancia Sí. a lo meritorio que es, porque ha oscurecido tal vez esta dinámica un poco de no tanto protagonista, de no partidazos que estaba viendo durante la primera vuelta del Villarreal, pero que es más que meritorio hacerle una gran mención al conjunto, que se coloca ahí tercero delante de los tres grandes. Y me parece importante que suma una nueva derrota y ya prácticamente asegura el tercer puesto. Sí, efectivamente, es fácil hacer balances a mitad de temporada. Nosotros mismamente tenemos que hablar de lo actual, de lo más inmediato, y es cierto que a mitad de temporada pues lo más inmediato era ese ridículo que hubo en Champions por parte del Villarreal, esa pronta eliminación en Copa del Rey por parte del Villarreal, pero también hay que hablar de que el equipo Groguet está tercero en Liga, ahora sí, a final de temporada. Mucha gente nos comentaba en TikTok, en YouTube, no, es que el Villarreal, es que no miráis que va en Liga. Ya bueno, hay que esperar a final de temporada. Una cosa es un torneo en el que son eliminatorias y en el que, bueno, poco a poco vas pasando, te puedes llevar el batacazo de quedar eliminado, como Champions y Copa, y otra cosa muy distinta es una competición a largo plazo, como es la Liga. Y el Villarreal prácticamente tiene atada esa tercera plaza, muy meritoria para este equipo, que es cierto que en estas últimas jornadas no se le ha dado mucho bombo, porque tampoco se jugaba mucho,
pero con esos pinchazos del Athletic casi que se ha adueñado de esta tercera plaza. Por parte del Celta de Vigo cae de esa sexta plaza, porque hay un equipo llamado Getafe de Bordalás que está en ascenso total. Y esto es un poco con lo que cerramos esta jornada. Falta, como hemos dicho, el Español Levante hoy, en el que el Levante se juega mucho, en el que el Español más de lo mismo, porque no se acuerda de ganar el equipo Perico. Y con ello sí que cerraremos esta jornada 33. Ahora sí nos vamos a lo internacional. Y antes de pasar a lo internacional, y como nos viene siendo frecuente y nos viene pasando en esta parte del programa, la recomendación que le hacemos a todos nuestros aficionados al fútbol para vivir de la mejor forma las 5 jornadas que quedan de liga y las alegrías o tristezas que den los equipos españoles en Europa. ¿Dónde se celebran? ¿Dónde? Lo siguiente. Joder, Fabio, macho, estoy cansadísimo de grabar el programa y tengo encima una sed. A ver, para, Jorge. Vamos a ver, vámonos al Copas Rotas en calle Zamora número 7, al lado de la Plaza Mayor. Ostras, pues es que si me lo dices así, vámonos, Fabio. Vamos a ver, es muy barato y además tú y yo, que no tenemos ni un duro, nos tomamos una cerveza, un vino, una copa, lo que quieras. Y encima al ladito de la Plaza Mayor, ¿no? Copas Rotas, Jorge, es muy sencillo. Recordad, chicos, Copas Rotas, calle Zamora número 7. Al ladito de la Plaza Mayor, un lugar en el que son expertos en darte lo que tú necesitas, la bebida que tú necesitas y la desconexión que necesitas. Bar Copas Rotas, expertos también en la sonrisa, en que el cliente sonría cada vez que entra y sale de este bar. ¿Sabes con qué sonrío yo también, Fabio, cuando Cuéntamelo. escucho la música que pertenece a que los equipos españoles de nuevo vuelven a sumar otra semana más dentro de sus propias competiciones? Porque aquí en Pelotazo en la Cara hacemos la previa de la Champions y de la Conference League. Fútbol total. Qué bonita se pone la Champions League en estos meses. Qué bonita se pone. Viene semana prácticamente no tan cargada como las que veíamos antes, es una pena, pero tal vez puede ser de mucha alegría si uno de los dos equipos madrileños que actualmente siguen vivo en ambas competiciones nos dan un título a los españoles. Miércoles tendremos al Atlético de Madrid, jueves tendremos al Rayo Vallecano, así que 2 partidazos para que los dos equipos sueñen. Sí, 2 semifinales, una de Champions, que quizás será un poco más esperada, porque es un Atlético Madrid en el que ha habido, bueno, pues bastante desembolso de dinero en fichajes para que ahora mismo esté el equipo donde está. Por parte del Rayo era un poco más improbable, pero ahí se han plantado. Así que afrontan las semifinales ambos equipos jugando la ida en casa y la vuelta fuera. Sí que es verdad que eso es un poco algo que te deja más descubierto, ¿no? Para esa vuelta y tienes que hacer un muy buen partido en tu casa, en este caso en Madrid, ambos equipos, para irte a la vuelta con más seguridad. Pero oye, el fútbol en un partido de ida y vuelta son 180 minutos para los dos equipos y todo puede ocurrir. Y partiendo de la Champions, este Atlético de Madrid-Arsenal que veremos el miércoles tendrá un precedente, que será un partido que no tiene menor medida que el que vamos a ver, porque es un PSG-Bayern lo que vamos a tener en el otro lado. Así que si os quedáis con ganas de fútbol, que es lo más probable porque tendréis ganas de ver qué hace el Atlético de Madrid en Champions, nos tendremos que trasladar hasta este miércoles 9 de la noche. ¿Por qué? Porque es que el Atlético de Madrid volvió a ganar 4 partidos después que llevaba sin hacerlo frente al Athletic Club en un partidazo, remontando y sobre todo, como hemos dicho antes, recuperando las sensaciones para afrontar posiblemente el partido que puede abrir las posibilidades a hacer historia para los colchoneros. 3 partidos pueden cambiar la historia rojiblanca y el primero de ellos pasa por el Metropolitano este 29 de abril a las 9 de la noche. Todo por decidir, la afición en casa, sueños por cumplir y sacar un buen resultado como objetivo clave en la mente de los de Simeone. Las bajas de Barrios, una pena que vuelve a encadenar esa lesión que está sufriendo parte de la temporada, Lookman y Jiménez, y esperemos que llegue Julián Álvarez, Timber y Merino y Havertz para los de Arteta, así que miércoles 9 de la noche no os lo podéis perder, la primera de las 3 finales que pueden hacer al Atlético de Madrid campeón de Europa.
La primera de las 3 finales del Atlético de Madrid creo que es, la verdad, que yo, como hay que titular este partido, un Atleti que, bueno, pues va a recibir al Arsenal en casa después de su último enfrentamiento, que fue allá por octubre, cuando perdieron por 4-0 en la fase de liguilla, un mal recuerdo para los atléticos. En este caso es en el Real Metropolitano, se presenta una entrada de lleno total en Madrid. Es cierto que hay, pues bueno, alguna baja sensible, como la de Barrios, que ya era una baja que se sabía, pero bueno, volvía a los terrenos de juego y podía ser que estuviera para este partido. Sale tocado. O Black volverá a la portería, o Juan Muso, no lo sé. Yo creo que en este caso volverá Llano Black. Pero bueno, partido interesante entre el Cholo Simeone y Arteta. Ganas de ver a estos dos equipos en el verde. Ganas de ver a un Atleti que se deje la piel. El Atleti de las grandes ocasiones, de las grandes noches. Y sobre todo que no se confíen porque últimamente el Atlético de Madrid hace buen partido de ida y luego en la vuelta pasa a regañadientes. Esperemos que en este caso cumpla con lo que se espera ante equipos ingleses. Ya lo hizo con el Tottenham y lo cumpla también contra el Arsenal, cargándose al equipo Arteta y teniendo así a un equipo español en la final de Champions, que sería precioso. Y le avalan un poco también los precedentes con los que parte este Arsenal, que no viene en la mejor dinámica de la temporada, que estaba siendo un todoterreno, que estaba compitiendo muy bien en todas las competiciones, vivos en la FA Cup, con la liga prácticamente muy encaminada, pero que se ha dejado bastantes puntos en las últimas jornadas, con un City que ya le iguala en puntos, con una de las eliminatorias probablemente más aburridas que hemos visto en los últimos tiempos frente al Sporting de Portugal, que se resolvió por 0-1 global, que quedas 0-0 en la vuelta en tu casa, que vienes de perder 2-1 frente al Manchester City, que sí que es cierto que ganas a un Newcastle la pasada jornada, pero es un Arsenal que le está viniendo un poco lo de estas últimas campañas, que arranca como un equipo invencible, que parece ser el equipo a batir en la primera parte de la temporada, pero que acaba un poco esa sensación de pecho fríos que se llama ahora Sí. en términos futbolísticos, y que igual le pasa factura porque es un Atleti que sí que es cierto que ha tenido fases de la temporada mejores, que le hizo bastante daño perder esa final de Copa del Rey, pero que solo por el sueño y la magia que se está creando en este ambiente colchonero, porque es que la posibilidad es muy tangible de estar ante un título histórico, debería poner todos los medios posibles y afrontar un verdadero partidazo como va a ser en el Metropolitano. Sí, yo diría que es una semifinal de Champions en la que veo a dos equipos que no llegan bien. Veo a dos equipos que han ido para abajo en lo que viene a ser la temporada. Un Atlético de Madrid que empezó con la mejor versión de Julián Álvarez, que empezó con un centro del campo poblado pues, con Pablo Barrios, haciendo muy buen inicio de temporada. Una defensa completamente distinta a la que tenemos ahora mismo. Y es un Atlético de Madrid que con esa eliminación en la final de Copa del Rey, esa derrota y con los partidos en Liga, esos pinchazos, ha caído un poquito. Es cierto que parece que vuelve con este partido de Liga ante el Athletic Club y vuelve a sacar la garra colchonera, pero no está siendo fácil el final de la temporada para el Atleti. A su vez, para el Arsenal, más de lo mismo. Es un Arsenal que ha ido de más a menos en la temporada, como tú dices. Cada temporada, desde hace ya unas cuantas, en los últimos 3 años, se presenta como el equipo a batir en Europa y luego llega el final de temporada y yo como que pierde un poco de fuerza. Ya se vio contra el Sporting el otro día, el Sporting de Portugal, de Lisboa. Se vio como, bueno, pues una eliminatoria de global de 1-0 en la que pudo pasar casi cualquier cosa. Al final pasa a semifinales, sí, porque tiene gran equipo, pero no es el Arsenal que queríamos ver, ni es el Atleti que queríamos ver. Yo creo que es una semifinal de goles total. Yo es lo que espero, ¿vale? Desde aquí es mi pronóstico. Y espérate, porque hablábamos de ambiente de magia y ambiente de sueño el que iba a haber en el Metropolitano, pero es que Uf. jueves 9 de la noche, a mí me gustaría tener un asiento en Vallecas para ver lo espectacular que van a ser este partido de ida frente al Estrasburgo del Rayo Vallecano. Cita con la historia en Vallecas. Del barrio a Leipzig, no lo sé. Podría darle muchos titulares sensacionalistas, podría empezar aquí a hacerme la película de Oliver y Benji, hacerme aquí el episodio completo y ponerme a hablar de todo lo heroico que puede ser que el Rayo se meta en la final de Conference League. Pero voy a hablar de este partido con la simpleza que merece un equipo como el Rayo Vallecano, un equipo de barrio, un equipo de su gente, un equipo humilde, un equipo maltratado muchas veces por sus directivas y sobre todo un club en el que desde el primer trabajador, el primer utillero,
hasta el último futbolista que pasa por este equipo sabe lo que es jugar para el Rayo Vallecano, siente el escudo y, más importante aún, tiene la comunión que hay que tener con su afición. Porque este jueves, como tú bien dices, a las 9 de la noche en Vallecas jugará este equipo, el Rayo Vallecano, contra el Estrasburgo francés. Una ida que será en casa, una vuelta que será fuera. Solo quedan estos dos equipos en Europa, el Atleti y el Rayo. Es la representación madrileña que tenemos esta semana. Tenemos las bajas de Luis Felipe, que ya sabíamos, la baja de Álvaro García y Enteca, ya sabíamos de estas bajas. Las dudas quizás pueden estar en ese 11, porque, como hemos comentado antes en Liga, está ese de Frutos, que está llegando bien a este tramo de temporada, a este tramo final, pero también se está probando mucho jugar con Ilias, jugar con Carlos Martín, incluso jugar con ese camello en punta. Lo que está claro es que Isi Palazón será el que lleve las labores ofensivas, que está haciendo muy buena temporada, como nos tienen acostumbrados ya Isiño. Por parte del Estrasburgo, es el equipo más joven del mundo, o lo fue el año pasado. Este año la única diferencia es que han celebrado su cumpleaños otra vez los jugadores. En vez de ser una media de 21 a 22 años, la media es de 22 a 23 años. Equipo en el que hay mucha proyección, pertenece al grupo inversor del Chelsea, con lo que siempre son jugadores que tienen, bueno, pues un futuro bastante prometedor. Son jugadores que saben a lo que juegan, tienen un buen entrenador del que ahora hablaré. Actualmente son octavos en la Liga Francesa. Vienen de caer en semifinales de Copa contra el Niza, pero es cierto que también en Liga vienen de remontar al Lorient en los últimos minutos. Podemos hablar de muchas figuras, pero es cierto que todas, prácticamente esas grandes figuras, no van a estar en el partido. Panicelli, ex del Mirandés, no estará, que es el mayor realizador de este equipo, desde el 22 de marzo. También habría que tener mucho ojo con Gueladoué, pero tampoco estará por baja, o casi se prevé que no esté. El que sí que hay que tener muy en cuenta es, en este caso, el portero que tienen bajo palos, Mike Pender, portero muy joven belga, que ha participado ya en alguna convocatoria de la selección, que es el jugador con más minutos, Jorge, de este Estrasburgo. Solo ha fallado un partido en el que dejó paso a su compañero sueco, al otro portero, que jugara. No ha fallado ni un partido en toda la temporada, con lo que es un Estrasburgo con las ideas muy claras. El míster del que quería hablar, Gary O'Neill, sabe lo que es entrenar en la liga más exigente del mundo, que es la Premier League. Entrenó a Wolves, entrenó a Bournemouth, o sea que sabe lo que son llegar a grandes citas en una Premier que es muy exigente, en este caso en la Ligue 1, en la francesa. También tiene la baja de un jugador que a ti te gusta mucho, que es Valentín Barco, que bueno, pues ex de Boca Juniors, entre otros. Un Valentín Barco que pasó también por el Sevilla, que es baja por acumulación de tarjetas, pero también tiene tocado el tobillo. Y bueno, pues estas son las bajas. ¿Qué hay que tener en cuenta de los jugadores que estarán de Estrasburgo? Que tiene que tener en cuenta la defensa de Vallecas, sobre todo. Tiene que tener muy en cuenta a Julio Enciso, el paraguayo, que quizás parta en la punta de ataque. Es un jugador que lleva 3 goles en Conference, lleva 11 goles en la temporada. No es el habitual en la delantera, pero sí que está acostumbrando Gary O'Neill a introducirlo en sus onces en este tramo final de la temporada, de la campaña. También tener muy en cuenta a Doucouré, el central, muy joven también, pero una de las piezas clave en este equipo. Un central francés que ha sido muy importante en la etapa sub-21 de su selección de su país y que seguramente sea el titular. Y también muy, muy pendiente Pep Chavarría en esa banda derecha a Diego Moreira, el jugador belga que es un puñal en esa banda, ex-Chelsea, ex-Benfica, ex-Olympique de Lyon. Es decir, viene de canteras muy grandes porque, como decimos, son jugadores todos muy jóvenes. Muy atento Pep Chavarría. En general, muy atento el Rayo Vallecano con este Estrasburgo, un equipo muy joven, pero que quiere dejar huella en esta Conference League. Por completar el espectacular análisis que has hecho sobre el partido, simplemente dar un nombre más de este Estrasburgo que es peligroso, que es el extremo izquierdo, Martial Godo, sí. un jugador que la pasada campaña estuvo en el Fulham, que no contó con demasiados minutos, creo que solo jugó unos 5 partidos, pero que en esta presente campaña con el Estrasburgo parece que ha encontrado su hueco y en 39 partidos lleva 14 goles. Además, en esta presente Conference League lleva 4 goles y 3 asistencias. Así que ya ante la falta de ataque que veíamos un poco en ese Joaquín Panicelli, tal vez recaiga ese peso porque actualmente es el máximo convertidor en la competición europea para el Estrasburgo, así que ya por completar con un nombrecillo más. Bueno, desde aquí, bueno, pues mandar ánimos al Rayo Vallecano, al Atlético de Madrid también, pero bueno, el Rayito ya sabéis que nosotros, pues bueno, lo tuvimos como talismán. Bueno, éramos nosotros su talismán, porque desde que empezamos esta aventura de pelotazo en la cara, parece que el Rayo no paraba de ganar, y fíjate, ahora mismo ya desde octubre que empezamos esta aventura y estamos en casi mayo, el Rayo Vallecano se ha plantado en unas históricas semifinales de Conference League, sus primeras semifinales europeas.
será la ida en casa. Creo que más que tener la presión de tener que ir a la final, creo que es una eliminatoria y un partido, eliminatoria en general, pero este partido en casa, para que disfrute su afición. Yo creo que debe ser una fiesta Vallecas, ocurra lo que ocurra en esta ida, que disfruten de lo que es ser una semifinal y de jugar contra un equipo como el Estrasburgo, que va a ser muy exigente. Ale Acta es, la suerte está echada. Y con esto vamos a cerrar lo que son las competiciones europeas y vamos a ir desde pelotazo en la cara con lo que es la previa de la jornada 34 de la Liga Española. Pues si alguno se había despistado, Jorge, volvemos con la Liga eSports, porque esta jornada yo diría que es clave, sobre todo porque son muchos enfrentamientos directos. Ya vislumbro por ahí ese Girona-Mallorca, en el que se van a jugar mucho, sobre todo el Mallorca. Veo también ahí por ahí un derbi entre Villarreal-Levante, en el que el Levante también se juega bastante. Osasuna va a recibir al Barça. En fin, Betis-Oviedo con la última bala de la recámara para Oviedo. Todo lo que veo son partidazos. Sí, hay muchas cosas por definir, finales anticipadas de lo que puede ocurrir. Antes de nada, os ponemos un poco cómo está la clasificación actualmente para que echéis un ojo, como os decimos siempre, a vuestro equipo favorito o a los equipos de rivales directos contra los que se puedan enfrentar. Y lo que digo, está todo por definir, principalmente lo que viene siendo ya la tendencia de las últimas jornadas, puestos en el descenso que van a estar bastante competidos y puestos por Europa. Así que sin irnos mucho más lejos, vamos a comenzar con lo que ocurre el próximo viernes, que va a ser un verdadero partidazo en este Girona-Mallorca. Lo he definido un poco como el partido de los sueños, unos más cerca y otros más lejos. Arranca pues la última de las últimas 5 jornadas con un Girona tal vez un poquito más lejos, a 6 puntos de Europa, y con el Mallorca un solo punto por encima del descenso. Tal vez tiene mucha más importancia este partido para el Mallorca, que tras perder este fin de semana frente al Alavés, rival directo con los mismos objetivos, las cosas se ponen bastante crudas por abajo. Hay muchas bajas en los dos equipos, tenemos Banat, tenemos Portu, Abel Ruiz y Raillo y Mateo Josep para los Baleares. Pues sí, yo diría que es más clave para el Mallorca. El Girona, bueno, pues con esos 38 puntos está bastante por encima del descenso o más de lo que quizás esperaban, y será el Mallorca el que deba ganar. Jan Virgili y Muriqui intuyo que serán los dos delanteros. Supongo que sacará toda la artillería para intentar llevarse este partido en un campo difícil, como siempre lo es Montilivi, como siempre es intentar sacarle puntos al equipo de Mitchell, pero el Mallorca que irá con todo, con ese Pablo Torra en el centro del campo, que está cumpliendo de las mil maravillas con las expectativas que habían. Y pasamos al sábado 2 de la tarde con un Villarreal Levante derbi valenciano, en el que el Levante yo creo que pide ayuda a su vecino para hacer la epicidad de mantenerse un año más en esta primera división del fútbol español. A día de hoy no sabemos cuál será el resultado frente al Español, pero independientemente de eso, y en el caso de que sea el mayor de los positivos, dejaría a los levantinistas con los mismos puntos que la salvación, y con un duelo pendiente frente al Mallorca en la penúltima jornada, que puede ser una verdadera final si todo esto sigue así. Bajas de Mourinho, Foyt o Logan Costa, que ya conocíamos por el Villarreal, y sin bajas apreciables en el Levante. Muy lejos uno del otro, objetivos distintos. El Villarreal con esta victoria casi ataría la tercera plaza, y un Levante que tiene que ganar, está a 3. Si el Mallorca vence a Girona, se le escaparía un poco esa salida del descenso, con lo que yo diría que casi le puede hacer un flaco favor el Villarreal si gana al Levante, que lo dejaría muy tocado. Valencia Atlético de Madrid, 4:15 de la tarde del sábado. A pesar de la victoria del Valencia frente al Girona la pasada jornada, no hay nada seguro para los ches, que van a recibir al Atlético de Madrid. Veremos en este caso si en estado de gloria o no, después de su eliminatoria frente al Arsenal. Partido decisivo y del que sería clave sacar los 3 puntos para los de Corberán, que lo va a afrontar con bastantes bajas. Copete, Aguirrezabala, Comer, Correia o Foulquier. En el Atlético, pues un poco las ya conocidas. Julián en duda, veremos un poco, que también va a depender de su enfrentamiento al Arsenal. Barrios, Jiménez y Lukman. Pues de nuevo Mestalla repite con el Valencia en casa. Será contra el Atlético de Madrid, que como tú dices vendrá sobre todo cargado de minutos por ese partido exigente contra el Arsenal, y que también, pues bueno, una victoria les acercaría mucho a esa salvación. Y bueno, quién sabe, porque es que no veo tan lejos Europa, en fin.
6:30 del sábado será la hora protagonista de este Deportivo Alavés Athletic Club. Lo he querido nombrar un poco soñar con la salvación y por otro lado, ¿por qué no soñar con Europa? 2 por encima del descenso para el Deportivo Alavés y solo 3 que está el Athletic Club de Bilbao de Europa. Alavés Bilbao, Quique Sánchez Flores contra Ernesto Valverde. Todo puede ocurrir en un partido en el que la victoria, porque es solo una victoria, supone muchas cosas para los dos. La baja de Boyé, la más importante para los de Mendizorroza, y bajas menos importantes como Leque o Sanandí para los Leones. Partidazo. Y ya sabiendo lo que ocurre ahí, el que también tiene que estar muy pendientes Osasuna, porque la lucha de Europa está muy apretada este año. Y justamente hablando de Osasuna, va a ser el que va a competir a las 9 de la noche en el Sadar, porque es que este propio Sadar es el que puede hacer prácticamente campeón al Barça a las 9 de la noche del sábado. Bueno, realmente necesita que también el Madrid pinche el domingo y no saque los 3 puntos. Y el Barça será campeón para el Clásico, lo que puede dejar ciertas polémicas con ese sí o no al pasillo al campeón. Pero antes todo pasa por ganar a Osasuna, un Osasuna que se está jugando a solo 2 puntos Europa, así que no será rival ni mucho menos fácil. Solo la baja de Iker Benito contra las numerosas bajas en Barcelona de Lamine, Rafinha, Bernal o Christensen. Pues de ese posible alirón que puede cantar el Barça dentro de poquito, nos vamos a Balaídos para ese Celta-Elche, un Celta de Vigo que tras esa eliminación en Europa League parece que ha caído un poco, que está de capa caída el equipo. No ganan en Liga desde aquel partido ante Valencia, en el que ganaron por 2-3 allí en Mestalla, y es cierto que se enfrentan ante un Elche que está atravesando otra vez el renacer, ¿no?, del equipo ilicitano con Eder Sarabia. Lleva 4 victorias en 5 partidos, 3 seguidas, las 3 últimas, que si consigue otros 3 puntos se alejaría un poco de ese miedo del descenso, y tiene enfrente, bueno, pues a un Celta que juega en casa, que tiene 44 puntos, que está séptimo, que ha perdido esa sexta plaza, pero que está de su mano poder volver a esa sexta plaza, porque realmente no está tan lejos esa Europa. Y es que yéndonos de aquí, nos vamos a ese Getafe Rayo Vallecano, del que tiene que estar muy pendiente el Celta de Vigo, porque el Celta, si gana, tiene que esperar a ver lo que hace el Getafe. Ya no depende solo de ellos ese sexto puesto, porque los azulones, el equipo de Bordalás, se ha metido poco a poco, sin hacer mucho ruido, y realmente desde invierno se ha metido en esa lucha por Europa. Muy buenos fichajes y muy bien se ha movido la dirección deportiva del Getafe en el mercado invernal, que ahora mismo se plantan sextos con 44 puntos, pudiendo afianzar esa plaza europea. Será ante el Rayo Vallecano, que al igual que el Atlético de Madrid, tiene quizás ese punto negativo de que tiene la eliminatoria europea en estas 2 semanas, lo que va a producir mucha fatiga en el equipo. No contará con Isi Palazón por la roja que recibió el otro día, y eso también es una baja sensible. Lo dará todo el Rayo Vallecano, que se encuentra en mitad de tabla. Diría que es uno de los equipos que tiene bastante atado todo. No tiene tampoco que sufrir por el descenso, y quizás Europa le queda un poquito lejos. Así que Rayo, cabeza en Europa, y Getafe puede meter también la cabeza en Europa. Sí, partido muy, muy importante para el Getafe, que es el momento de terminar de demostrar la buena dinámica en la que viene. Y más un Celta que puede tener las cosas un poco más complicadas, porque el Elche va, yo creo que querer cerrar su candidatura a ser equipo de primera división la próxima campaña. Así que todo muy pendiente, y también muy pendiente el Betis, que jugará a las 6:30. Sí, diría que esta es la final. Es una final para el Betis y es una final para el Oviedo. Primero para el Betis Balompié es una final, ya que si ganan prácticamente aseguran esa quinta plaza. Pueden soñar con esa cuarta plaza si el Atlético de Madrid cae, pero lo veo bastante complicado. Los béticos, que bueno, pues tuvieron hay una parte complicada en la temporada que les ha hecho despedirse de ese puesto Champions, aún así deben afianzar ese quinto puesto en Liga. Por parte del Real Oviedo, es cierto que es la final de las finales, diría que la finalísima, como la que no tuvimos, pues esta es. Si no gana el Oviedo, prácticamente se despide de esta primera división. Está ahora mismo a 7 puntos de salir del descenso contra el Mallorca. Bueno, el Mallorca es el equipo que marca ahora mismo esta línea. Todo o nada, en este caso, en la Cartuja para el Oviedo, muy tocado tras esa última derrota. Van a ir con prácticamente un pie y medio en segunda, pero oye, nunca digas nunca. Yo no quiero adelantarme a los acontecimientos, porque una cosa es lo virtual y otra cosa son las matemáticas. Y de momento, tirando de cuentas, las matemáticas salen para el Oviedo. Y otra finalísima que tú decías en el partido anterior puede ser la que tenga también al Español a las 9 de la noche, que se enfrentará al Real Madrid. Nos encantaría saber cuál va a ser el resultado de hoy contra un Levante que se está jugando la vida, un Español que ahora mismo se encuentra solo 4 por encima del descenso, que llegó a estar cuarto en algún momento de la temporada, pero es que su dinámica
dinámica es completamente horrible en este 2026 que todavía no ha ganado. Así que encima se enfrenta a un rival difícil contra el Real Madrid. Pues fíjate si está apretada esta primera división, que si el Español gana hoy al Levante, se pondría con 41 puntos, y si gana al Real Madrid se pondría con 44, con los mismos puntos que Getafe y Celta de Vigo. O sea, estamos hablando de un equipo que no gana un partido ni a tiros, un equipo que le cuesta sacar los 3 puntos, pero que en este caso, si gana estos 2 partidos, complicado contra el Levante, sí, complicado contra el Real Madrid, también porque puede perder las opciones a la Liga, pero es que si el Español gana estos 2 partidos y saca 6 puntos, se mete en Europa, prácticamente. Por parte del Real Madrid es verdad que si ya dijimos que tiró la Liga el otro día, si cae contra el Español en el RCD Stadium, la tira del todo. Pero bueno, partido en el que el Madrid pues debe caer con honor, yo creo, ¿no? En esta liga. Si vas a quedar segundo, al menos que sea con honor y compitiendo hasta el último minuto. Y vamos a cerrar el lunes a las 9 de la noche con otro de los partidos que puede suponer muchas cosas. Sevilla-Real Sociedad. Otra final, es que parece que me repito, pero es que es una liga muy juntita, en la que están todos muy pegados de puntos. Un Sevilla con 34 puntos, tercero por la cola, como ya hemos dicho, en descenso, que se juega la vida ante la Real Sociedad, que bueno, pues viene de ganar la Copa del Rey, de hacer sus deberes, porque ya tiene la clasificación a Europa hecha. Tampoco se juega tanto la Real Sociedad en estos últimos encuentros. Y es más el Sevilla el que se juega la vida en el Pizjuán. No sé cómo recibirán al equipo. Estoy seguro de que habrá una buena entrada en el Pizjuán porque la afición sigue apoyando al equipo hispalense. Lo que está claro es que la pitada va a ser sonora y que aquí desde Salamanca, que es desde donde tenemos los estudios de Pelotazo a la Cara, desde donde grabamos, estamos seguros de que se va a escuchar esa pitada porque va a ser brutal. Lo que espero que se escuche en todas vuestras casas a partir de mañana y a lo largo de esta semana es Pelotazo en la Cara, que acaba una semana más con este programa, que estamos encantados de ver todo el apoyo que nos dais, de ver que seguimos creciendo, de ver que del otro lado sigue habiendo apoyo y que prácticamente se va creando poco a poco una comunidad. Así que encaminamos la recta final, ya sí que podemos decir, de esta temporada, pero que no acaba porque en verano vienen muchas cosas. Así que el lunes 27 de abril que lo cerramos por aquí, Fabio. Puñetazos, goles, Europa, Conference League, Champions, la Liga, doble jornada. No nos dejan descansar, por favor. Que siga todo así. Calendario muy duro para los jugadores, pero igual de duro es para nosotros porque, madre mía, no paramos de recibir información, de haber partidos a cada hora. Hoy mismo, que vosotros veréis esto el martes, pero ayer, en este caso, se habrá jugado el Español Levante. El fútbol no para porque el fútbol no debe parar nunca, Jorge. Semana espectacular la que os traeremos en Pelotazo en la Cara, con el repaso de la ida de las competiciones europeas y cómo va quedando y se va formando esta liga. Así que os esperamos la próxima semana en un nuevo episodio. Larga vida al fútbol, que es el deporte rey, y hasta luego. Sed felices y disfrutad del fútbol.